Bien sé que parece que he estado muerto, y con mucha razón, pero no se preocupen, ya tengo otro video preparado que será subido recientemente, este mes tal vez salga otro, y a ver si puedo mantener esto, es unos 2 vídeos por mes. Si te gusta leer esta historia, también está en Wattpad, link de mi cuenta en la descripción. Esta historia empieza en el comedor de Beacon. Se encontraban en una mesa comiendo dos grupos, estos eran el equipo JNPR, quien era liderado por el torpe pero noble Jaune Ark, y el equipo Ruby liderado por la joven Ruby Rose. Jaune parecía distraído mientras se comía su almuerzo. Pirra Nikos tose mientras empieza a hablar. Jaune, ¿todo bien? Preguntó algo preocupada Pirra a Jaune. ¿Por qué la pregunta? Dijo sin muchos ánimos Jaune mientras picoteaba su comida con su tenedor. No lo parece. Dijo Ruby sin saber qué hacer, sin muchas experiencias sociales anteriores no sabía qué debía de hacer para ayudar a Jaune. Todos que estaban sentados en la mesa, excepto Weiss, voltearon hacia Jaune, él solo tragó saliva. Chicos, estoy bien, lo juro. Diría Jaune con un tono relajado bastante forzado, dando una risa falsa, hasta que se escucharon unas risas en otra mesa. Ruby y las demás voltearon la vista cuando Cardin Winchester agarró con rudeza por la oreja a una chica fauno de segundo año, una coneja. La fauno emitió un gemido de dolor, tratando de liberarse del agarre de Cardin. Oye, déjala en paz, exclamó Ruby, comenzando a levantarse de su asiento, con los ojos brillando de molestia. Cardin se volvió hacia Ruby, con una sonrisa satisfecha en su rostro. ¿O qué? ¿Vas a ponerme en mi lugar, Caperucita Roja? Se rió entre dientes, mirándola de arriba abajo con una mirada condescendiente. 30 minutos después, Ozpin tomó un sorbo de café antes de hablar con una Ruby sentada enfrente suyo. Bueno, señorita Rose, comenzó, con voz tranquila y mesurada. Demostró una habilidad notable, no solo en sus habilidades de combate, sino también en su rapidez de pensamiento. Logró desarmar al señor Winchester y enviarlo a volar con una patada bien dirigida. Fue bastante impresionante, por decirlo menos. Ozpin se reclinó en su silla, con un atisbo de sonrisa en las comisuras de sus labios. Sin embargo, aunque no estoy del todo sorprendido por tus acciones, me pregunto cuál es la motivación detrás de ellas. ¿Te importaría explicarme por qué decidiste intervenir? Ruby dudó un momento, sus mejillas se sonrojaron levemente ante la pregunta. Se removió nerviosa en su asiento, su mente corría mientras trataba de encontrar una explicación plausible. Pero la verdad era que Ruby no había pensado bien en sus acciones. Simplemente había reaccionado por instinto, incapaz de quedarse de brazos cruzados y ver cómo Cardin intimidaba a esa chica fauno. Ozpin observó a Ruby atentamente, estudiando con la mirada su expresión y su lenguaje corporal. Se dio cuenta de que ella estaba teniendo dificultades para explicarse, pero esperó pacientemente su respuesta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ruby habló. Yo simplemente no podía quedarme ahí parada y no hacer nada, dijo en voz baja, sus ojos encontrándose con los de Ozpin. No estaba bien lo que estaba haciendo Cardin. Esa chica no merecía ser tratada de esa manera. ¿Sabes, Ruby? Me siento bien al ver cómo no es solo fuerte en capacidad física sino también en nobleza. No le digas a nadie que dije eso, debo verme neutral ante cada altercado entre estudiantes. Dijo Ozpin con una pequeña sonrisa en su rostro. Ruby abrió mucho los ojos por la sorpresa y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. No esperaba semejante elogio del director, y oír sus palabras la llenó de orgullo y satisfacción. Pero su pedido de mantenerlo en secreto la hizo reír suavemente. Su secreto está a salvo conmigo, profesor, dijo, guiñándole un ojo. Cuando Ruby salió de la oficina del director, estaba a punto de regresar a su habitación cuando notó que había alguien parado frente a ella. Se detuvo, sintiendo curiosidad, y entrecerró los ojos para ver mejor a la persona en el pasillo poco iluminado. La luz se enfocó y ahí Ruby se dio cuenta de quién era la persona. Era la chica fauno que defendió de Cardin. Ruby le sonrió cálidamente a la niña fauno, sus ojos brillando con empatía y amabilidad. Oye, dijo suavemente, dando un paso más cerca. ¿Estás bien? La chica fauno asintió, sus orejas se movieron un poco y una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Sí, gracias, ya sabes, lo de antes. Eso fue muy amable de tu parte, dijo, con voz suave y tímida. Ruby negó con la cabeza, desestimando la gratitud de la chica. Oh, no, por favor, no fue nada. Simplemente no podía quedarme de brazos cruzados y ver a ese idiota tratarte así. Me llamo Velvet Escarlatina.
Dijo la ya identificada como Velvet con una sonrisa nerviosa. Ruby le sonrió cálidamente a Velvet, extendiendo una mano hacia ella. Encantada de conocerte, Velvet. Soy Ruby Rose, primer año. Velvet tomó la mano de Ruby y le devolvió la sonrisa con una vacilante. Gracias de nuevo por rescatarme de Cardin. Tetuem, ¿te puedo tomar una foto? Preguntó nerviosamente Velvet temblando levantando una cámara con una sonrisa tímida. Ruby se sorprendió por la repentina petición de Velvet, sus cejas se alzaron con sorpresa. ¿Eh? ¿Tomar una foto? Claro, supongo. Respondió, un poco desconcertada pero divertida por la timidez de la chica fauno. El destello brillante de la cámara de Velvet cegó momentáneamente a Ruby, lo que la hizo entrecerrar los ojos y parpadear varias veces. Soltó una pequeña risa, sintiéndose un poco cohibida bajo la mirada de la cámara. ¿Fue una buena foto? Preguntó, pasándose una mano por el cabello, despeinándolo un poco en el proceso. Velvet miró la pantalla de la cámara y levantó un poco las orejas mientras observaba la imagen que había capturado. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro y asintió. Sí, es buena. Es perfecta. Ruby no pudo evitar sentirse un poco nerviosa por el uso que Velvet hizo de la palabra perfecta, pero intentó mantener la calma. Posó de manera dramática, haciendo una pose tonta para agregarle algo de humor a la situación. Me alegra saber que tomo buenas fotografías, dijo con una sonrisa divertida. Velvet se rió suavemente ante la pose cómica de Ruby, y sus nervios parecieron calmarse un poco. Tomó otra foto, capturando el momento y guardando la imagen de la expresión tonta de Ruby. ¿Qué fue eso? Preguntó Ruby, tratando de reprimir una sonrisa burlona. Encontraba adorable el nerviosismo de Velvet y no pudo evitar querer burlarse un poco más de ella. El rubor de Velvet se profundizó, sus orejas se aplastaron contra su cabeza por la vergüenza. Agarró la cámara con fuerza, su voz casi un susurro. Dije que, es porque yo, se quedó en silencio, las palabras se le atascaron en la garganta. Respiró profundamente, obligándose a continuar. Es porque tú, te ves bien. La sonrisa burlona de Ruby se convirtió en una sonrisa genuina ante la admisión de Velvet. No esperaba semejante cumplido, y eso hizo que su corazón se acelerara un poco. Se acercó un poco más, inclinándose ligeramente para hablar en un tono más suave. ¿Crees que me veo bien, eh? Velvet asintió en silencio, sus mejillas ahora estaban de un rojo intenso. Apartó la mirada y jugueteó tímidamente con la cámara en sus manos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la repentina proximidad de Ruby la hizo sentir aún más nerviosa. Ruby se rió suavemente, encontrando la timidez de Velvet encantadora. Lentamente extendió la mano, levantando suavemente la barbilla de Velvet con su dedo, instando a la niña fauno a que la mirara. Eres bastante linda cuando eres tímida y te sonrojas. Bromeó suavemente. La respiración de Velvet se entrecortó cuando se encontró con la mirada de Ruby, sus ojos muy abiertos miraban fijamente a la chica más joven. Su corazón estaba acelerado ahora, una mezcla de nerviosismo y algo más que no podía identificar burbujeaba dentro de ella. Tragó saliva con fuerza, su voz apenas por encima de un susurro. Yo nunca, nadie me han llamado, linda. La sonrisa burlona de Ruby se desvaneció en una sonrisa más suave, sus dedos todavía sujetaban suavemente la barbilla de Velvet. Podía ver la vulnerabilidad en los ojos de la niña fauno, y eso le tocó la fibra sensible. Bueno, te lo digo ahora. Eres linda. Adorable, incluso. Especialmente con esas orejas y esa cola tuya. La sonrisa divertida de Ruby se desvaneció en una sonrisa más suave, sus dedos todavía sujetaban suavemente la barbilla de Velvet. Podía ver la vulnerabilidad en los ojos de la niña fauno, y eso le tocó la fibra sensible. Bueno, te lo digo ahora. Eres linda. Adorable, incluso. Especialmente con esas orejas y esa cola tuya. Las orejas de Velvet se levantaron ligeramente ante las palabras de Ruby, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro aún sonrojado. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos tan directos, y la hacían sentir avergonzada y extrañamente feliz al mismo tiempo. ¿De verdad lo crees? Preguntó, con genuina incredulidad en su voz. Mientras hablaba, su cola se movía de un lado a otro involuntariamente, delatando su nerviosismo. Ruby se rió entre dientes, sus dedos recorriendo suavemente el mentón de Velvet, sintiendo la suave piel bajo su toque. Sí, realmente lo creo. Tienes esa cualidad dulce y tímida que te caracteriza, y es realmente entrañable. El corazón de Velvet se agitó ante el toque de Ruby, su cuerpo tembló levemente bajo los dedos de la otra chica.
Trató de restarle importancia al efecto que la chica más joven estaba teniendo sobre ella, pero cada vez le resultaba más difícil mantener la compostura. Tragó saliva con fuerza otra vez, sus orejas se movieron en respuesta a las palabras de Ruby. Yo, no estoy acostumbrada a esto, confesó en voz baja, sus ojos se apartaron de la mirada de Ruby una vez más. Ruby notó la timidez constante de Velvet y decidió arriesgarse. Desplazó suavemente su mano del mentón de Velvet a una de sus orejas, pasando suavemente los dedos por el suave y aterciopelado pelaje. ¿Alguna vez alguien te acarició las orejas, Velvet? Preguntó con voz suave y casi melódica. La respiración de Velvet se entrecortó cuando Ruby le tocó la oreja, su cuerpo tembló aún más ante la sensación. La combinación de su propia timidez y la sensación de los dedos de Ruby acariciando suavemente sus sensibles orejas era casi abrumadora. Sus orejas se movieron involuntariamente bajo el toque de Ruby, un pequeño gemido escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. No, nunca, la sonrisa de Ruby se agrandó ante la reacción de Velvet, y le resultó difícil resistirse a molestar un poco más a la tímida chica fauno. Continuó frotando suavemente la oreja de Velvet, disfrutando de la forma en que el cuerpo de la chica respondía a su toque. Se inclinó ligeramente y su voz fue un susurro en el oído de Velvet. Tus orejas son tan suaves y sensibles, es realmente linda. Las mejillas de Velvet se sonrojaron aún más ante las palabras de Ruby, su corazón se aceleró mientras la chica más joven continuaba acariciando su oreja. La sensación era a la vez estimulante y profundamente vergonzosa. Trató de recomponerse, mordiéndose el labio para reprimir los pequeños sonidos que seguían amenazando con escapar de su garganta. Quería desesperadamente responder, pero su mente estaba completamente en blanco. En cambio, todo lo que salió fue un gemido silencioso y un apenas audible. Por favor, Ruby se detuvo por un momento, con su mano todavía en la oreja de Velvet, un pequeño ceño fruncido cruzando su rostro. Miró a la chica fauno, su confusión era evidente. Al escuchar la pequeña súplica de Velvet, inclinó suavemente su cabeza hacia un lado. Por favor, ¿qué, Velvet? Preguntó, su voz un poco más suave y gentil que antes. No estaba segura de lo que Velvet estaba pidiendo, pero la vulnerabilidad en el tono de la chica fauno la hizo querer averiguarlo. Los ojos de Velvet se abrieron ligeramente ante la pregunta de Ruby, como si ella misma no estuviera completamente segura de lo que estaba pidiendo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la sensación de los dedos de Ruby en su oreja era a la vez un consuelo y un estímulo. Tragó saliva con fuerza, tratando de encontrar su voz a través de la neblina de sensaciones. Me tengo que ir. Gritó chillo Velvet sonrojada y avergonzada, saliendo corriendo del sitio desvaneciendo mientras se iba alejando de Ruby en el pasillo. Ruby parpadeó bastante confundida por la reacción de Velvet. Habitación del equipo XB. Velvet entra a la habitación y sale corriendo a su cama y se arroja, terminando boca abajo, hace un grito ahogado por su almohada. Velvet, ¿todo bien? Preguntó Coco a Dale que estaba en la esquina de su propia cama, al ver a Velvet se había levantado y sentados en la cama de Velvet mientras bajaba sus lentes y levantando una ceja con duda, tocando el hombro de Velvet. Velvet se sobresalta ligeramente ante el repentino contacto cercano de Coco, pero luego se ríe suavemente, recuperando su sonrisa mientras la punta de sus orejas se agita ligeramente. Solo estaba pensando en algo tonto. Coco se ríe ligeramente, apoyando su mano en el hombro de Velvet mientras se inclina aún más cerca, su mirada juguetona. ¿De verdad? Ahora tienes que decírmelo. Coco levanta una ceja y se acerca aún más, aún sosteniendo el hombro de Velvet. Su carcajada es incluso más suave esta vez, sus ojos llenos de burla mientras mira a la joven de orejas de conejo con un toque travieso. Vamos, ahora tengo que saberlo. No puedes solo dejarme con la intriga. Velvet se retuerce un poco bajo la intensa mirada de Coco, mordiéndose el labio inferior antes de finalmente suspirar y darse cuenta por vencida. Bien, te lo diré, pero tienes que prometerme que no te rías, ¿vale? Coco suelta una risita y levanta las manos en señal de inocencia, fingiendo sorpresa y exageración. ¿Yo, reírme? Nunca. Te lo prometo, será todo oídos. Velvet se muerde el labio con más fuerza, luchando consigo misma por un momento antes de finalmente decidirse a continuar. Bueno, es solo que, he estado teniendo algunos pensamientos y sentimientos confusos hace poco, principalmente por alguien en particular. Los ojos de Coco se abren aún más y un pequeño silbido de interés escapa de sus labios. Ella se acerca aún más, claramente intrigada por lo que está a punto de escuchar. Esto se pone cada vez más interesante, continúa.
¿Quién es esta persona que ha provocado tales sentimientos en ti? Velvet se muerde el labio aún más fuerte, sintiéndose más avergonzada con cada momento, pero finalmente se suelta y murmura en voz baja. Es Ruby. Coco se inclina ligeramente hacia atrás, claramente un poco sorprendida por la revelación de Velvet, pero todavía manteniendo su sonrisa traviesa. Oh, oh. Así que Ruby, ¿eh? Interesante, se cruza de brazos y arquea una ceja con curiosidad. ¿Y qué tipo de pensamientos y sentimientos has estado teniendo con respecto a ella, exactamente? Velvet suspira pesadamente mientras se prepara, y Velvet le cuenta cómo mientras ella estaba en la cafetería Cardin y su equipo vino y la comenzaron a molestar y el propio Cardin le comenzó a jalar su oreja. Coco escucha atentamente mientras Velvet explica cómo Cardin y su equipo la estaban molestando en la cafetería. Sus ojos se vuelven peligrosamente oscuros mientras oye las cosas que la estaban haciendo Cardin y el resto, pero permanece en silencio, dejando que Velvet continúe. Luego, cuando estaban a punto de hacer algo más serio, Ruby apareció de la nada y me defendió dándole su merecido a Cardin. El tono de Velvet parecía fascinada y tenía una sonrisa mientras se sonrojaba. Coco se echa a reír mientras escucha a Velvet hablar sobre cómo Ruby apareció de la nada y defendió a Velvet de las estúpido de Cardin. Su sonrisa traviesa se ensancha cada vez más mientras escucha el tono de admiración en la voz de su amiga. Wow, suena completamente fascinada, Velvet. Parece que ese gesto realmente te hizo sentir algo, ¿eh? El sonrojo se vuelve salvaje mientras se llena de vergüenza. Velvet usa sus orejas para cubrirse la cara sonrojada y avergonzada. Coco suelta una carcajada aún más fuerte ante la acción de Velvet de cubrirse con las orejas, claramente divirtiéndose con la situación. Oh, oh, ahora definitivamente te ves adorable. Estás claramente atrapada. ¿Sigues sabiendo más que me estás ocultando? El rostro de Velvet se ruboriza aún más si es posible, aún escondido detrás de sus orejas, pero tras un momento de lucha interna, finalmente se las retira de la cara y asiente débilmente. Sí, hay algunas otras cosas, pero son aún más vergonzosas. Los ojos de Coco se iluminan con interés y se inclina aún más cerca de Velvet, claramente completamente investida en la conversación ahora. Oh, oh, ahora necesito saber aún más. Vamos, no te detengas ahora. Quiero saberlo todo. Velvet suspira y se prepara para la próxima revelación, todavía bastante avergonzada pero con un toque de determinación en su rostro. Está bien, te lo contaré, pero no te rías, prométeme que no te reirás. Coco levanta las manos en señal de inocencia una vez más, manteniendo su sonrisa traviesa mientras habla en un tono travieso. Te lo prometo, seré todos los oídos. Te escucho, chica. Velvet se frota la nuca y vuelve a morderse el labio, claramente aún vacilante, pero finalmente suelta un suspiro tembloroso y continúa. Bueno, después de que Ruby me defendiera y todo, yo estaba tan agradecida que quería encontrar alguna forma de agradecérselo. Coco permanece en silencio, observando atentamente a Velvet mientras continúa con su historia. Continúa, el sonrojo en el rostro de Velvet se intensifica aún más y vuelve a usar sus orejas para intentar cubrir su rostro, pero de nuevo las agarra y continúa hablando. Bueno, después del almuerzo, fui a buscarla, y la encontré en el pasillo que conectaba con la dirección. Coco arquea una ceja por el repentino gesto nervioso de Velvet con sus orejas, pero mantiene su sonrisa traviesa y continúa escuchando claramente enfocada en lo que ocurre a continuación. Y luego, ¿qué pasó? Sigue hablando, te escucho. Velvet se muerde el labio de nuevo, claramente luchando internamente por un momento antes de finalmente decirlo en voz baja, con un pequeño gemido de vergüenza. Solo, quería darle las gracias por defenderme. Quería hacer algo para mostrar mi reconocimiento por lo que hizo. Pero, bueno, estaba tan nerviosa que, Coco permanece en silencio, con los ojos muy abiertos, claramente intrigada y preparada para el próximo fragmento de la historia. Parece que incluso se apoya al frente en un alboroto mientras espera que sigue hablando, Velvet. Quiero escuchar cada detalle. Velvet respira hondo y continúa, claramente cada vez más avergonzada mientras cuenta lo que pasó. Bueno, me acerqué a ella y comenzamos a hablar, pero mis nervios estaban fuera de control, y empecé a balbucear. Le pedí si la podía tomar foto, se veía tan perfecta. Velvet respira hondo y continúa, claramente cada vez más avergonzada mientras cuenta lo que pasó.
Bueno, me acerqué a ella y comenzamos a hablar, pero mis nervios estaban fuera de control, y empecé a balbucear. Le pedí si la podía tomar foto, se veía tan perfecta. Coco suelta una pequeña risa burlona ante la revelación, claramente divirtiéndose con la situación de su amiga. Oh, eso es muy tierno. Te ponías completamente nerviosa solo al hablar con ella. ¿Y qué hay de Ruby? ¿Qué dijo ella? Velvet continúa masticándose el labio y vuelve a cubrirse la cara con las orejas, completamente roja de la vergüenza. Su voz es suave y pequeña mientras continúa la historia. Bueno, ella se rió. Se rió un poco en realidad, por mi balbuceo y mi nerviosismo. Pero, de un modo extraño, no me sentí mal, de alguna manera era tan bonito escuchar su risa. Me dijo cosas que ni yo misma pensaba que alguien me diría. No le importó. Si era una fauno, ella me dijo que era linda, me acarició las orejas. Ella es el tono de terciopelo era de casi una enamorada, tenía un leve sonrojo y una gran sonrisa. Coco se queda completamente en silencio por un momento, una leve expresión de sorpresa en su rostro mientras escucha la declaración con los ojos completamente abiertos. Bueno, ¿quién diría que Ruby es un Casanova sin darse cuenta? Ella suelta una carcajada suave pero divertida antes de volver a centrado en Velvet. Parece que estás bastante colada por ella. Velvet se queda en silencio por un momento, mirando hacia abajo, con las orejas caídas, antes de responder, claramente avergonzada pero con un pequeño atisbo de decisión en su tono. Lo sé, trato de negármelo a mí misma, pero, es imposible no sentirme atraído por ella, con lo amable, tierna y hermosa que es, hace que mi corazón lata tan rápido, que no puedo pensar con claridad cerca de ella, me vuelve completamente loca. Coco suaviza su sonrisa al ver la expresión de Velvet y se acerca un poco, poniendo una mano en el hombro de Velvet y apretando levemente en gesto reconfortante. Eres completamente adorable, Velvet. Parece que realmente ha caído por ella. Velvet hace un puchero, pero, ¿cómo puedo acercar a ella sin verme desesperada? Chillo Velvet mirando con frustración a Coco. Coco se ríe y sacude la cabeza con una sonrisa travies. Me temo que eso no es algo que vaya a ser posible, chica. Estás más que desesperada por ella. Ella suelta una pequeña risa antes de poner las manos en su cintura, pero afortunadamente para ti, tengo algunas ideas sobre cómo podrías acercarte a ella. El rostro de Velvet se ilumina ligeramente con un atisbo de esperanza ante la declaración de Coco, y sus orejas vuelven a elevarse ligeramente en señal de interés. ¿En serio? ¿Tienes alguna idea? Por favor, dímelo. Necesito algo que pueda funcionar. Coco asiente con una amplia sonrisa traviesa en su rostro. Por supuesto que tengo algunas ideas, chica. Después de todo, soy toda una experta en estas cosas. Se acerca un poco más y se apoya en la mesa frente a Velvet mientras continúa hablando con un tono travieso y cómplice. En primer lugar, te sugiere que intentas pasar algún tiempo con ella. Busca oportunidades para estar a su alrededor y crear momentos en los que puedan conversar y acercarse. Velvet asiente levemente, escuchando atentamente las palabras de Coco, tomando nota mentalmente de lo que dice. Su rostro se ilumina ligeramente ante la idea de una oportunidad de estar más cerca de Ruby. Sí, me gusta esa idea. Pero, ¿cómo voy a hacer para pasar más tiempo con ella? No somos ni siquiera muy amigas todavía. Coco sonríe con una expresión traviesa en su rostro y se acerca aún más, disfrutando claramente de la oportunidad de dar consejos. Bueno, aquí es donde comienzan los trucos divertidos. Sé que es un poco atrevido, pero si realmente deseas pasar más tiempo con ella, deberías considerar pedirle que hagan algo juntos. Ya sabes, algo que sea informal y divertido, pero aún así les dé la oportunidad de hablar y conocerse mejor. Velvet abre los ojos ligeramente ante la sugerencia de Coco, claramente un poco sorprendida pero también intrigada por la idea. Su rostro se ilumina con un atisbo de entusiasmo mientras visualiza la idea en su mente. Sí, esa es una buena idea. Podría sugerirle ver una película, o quizás ir a tomar un café, algo relajado. Pero, ¿qué pasa si me rechaza? Coco suelta una pequeña risa traviesa ante la preocupación de Velvet y le da un pequeño empujón en un gesto reconfortante. No te preocupes, chica. Si le pides con calma y sin desesperación, no hay razón para que te rechace. Solo hay que mantenerse relajado y ver si está interesada. Si dice que no, no es el fin del mundo. Habrá otras oportunidades. Velvet asiente levemente, tomando las palabras de Coco en serio, pero aún tiene una expresión algo nerviosa en su rostro. Finalmente suelta un pequeño suspiro, preparándose para la idea. Sí, tienes razón. Solo debo permanecer serena y ver qué pasa.
Una pequeña sonrisa agradecida se forma alrededor de su rostro. Gracias, Coco. Tu consejo realmente me está ayudando. Coco asiente y le da un pequeño golpe en la cadera con un gesto juguetón. Claro, cariño. Para eso están las amigas, cariño. Sé que puedes hacerlo. Solo relájate, sé tú misma y verás que todo irá bien. Una sonrisa traviesa se forma en el rostro de Coco mientras agrega en un tono de broma, y quién sabe, tal vez incluso pueda terminar besándose al final de la cita. Al día siguiente en la clase de historia del profesor Oblek. En las aulas de la academia, un pequeño profesor llamado Oblek estaba dando clases de historia a los estudiantes de Beacon. El pequeño hombre se movía de un lado a otro del salón, hablando con una gran velocidad y entusiasmo. A su lado, un pequeño proyector muestra una serie de imágenes y gráficos históricamente relevantes para la lección. Los estudiantes estaban sentados y escribiendo notas, intentando seguir la lección del pequeño profesor. Ruby y sus compañeros de equipo estaban sentados juntos cerca de un lado del salón, escuchando atentamente la lección mientras tomaban notas en cuadernos y tabletas. Una Velvet un tanto frustrada también estaba en la clase, aunque historia era solo para los de primer año, ella había reprobado por lo mínimo, y aunque le rogó al profesor que le aumentara lo poco que le faltaba él se negó, y ahí estaba, Velvet ella intentó anotar lo que decía el profe. Oblek siguió dando su lección de historia con entusiasmo y velocidad, prácticamente corriendo por el salón mientras hablaba. Él señalaba con su taza de café las diferentes partes del proyector mientras avanzaba, y así, se cree que el primer asentamiento humano data de hace 1 millón de años aproximadamente, durante el Paleolítico Superior. Los estudiantes estaban intentando seguir el paso rápido del pequeño profesor, escribiendo notas tan rápido como podían en sus cuadernos y tabletas. Algunos de los que estaban un poco más delante estaban teniendo dificultades para ver las imágenes y los gráficos en el proyector debido a la velocidad en que el pequeño hombre iba señalando. Luego de un tiempo donde la mayoría intentó escribir lo que dictaba el profesor, y fracasando en el intento, se había terminado la clase, la mayoría se fue, excepto Ruby Rose que estaba leyendo lo que ella había escrito, dándose cuenta que lo escribió a las rápidas y ni ella sabía qué decía. Ruby se quedó un rato en su asiento, revisando sus notas y preparando sus cosas antes de irse. Ruby ojea sus notas, intentando revisar lo que había escrito. Ruby deja escapar de un suspiro frustrado, deseando poder entender y recordar mejor la lección. En ese momento, Velvet ve la oportunidad para acercarse a Ruby, guardando sus cosas. Velvet se levanta y va hacia Ruby con los papeles del dictado del profesor en mano, es ahora o nunca pensó con un leve sonrojo pero decidida. Velvet se acerca a Ruby, con los papeles del dictado del profesor aún en la mano. Velvet se detiene a unos metros de Ruby, un leve rubor aparece en sus mejillas, pero ella se obliga a sí misma a no retroceder. Se aclara ligeramente la garganta para captar la atención de Ruby. Ruby escucha los tos de Velvet y levanta la mirada de sus notas, aún un poco frustrada por su falta de comprensión. Cuando ve a Velvet parada frente a ella, se incorpora ligeramente en su asiento y frunce ligeramente el ceño, un poco sorprendida. Velvet se coloca nerviosamente delante de Ruby, jugando levemente con los papeles en su mano. Mira a Ruby a los ojos, con las mejillas aún ligeramente enrojecidas por la nerviosidad, y habla con un tono un poco avergonzado, hola, Ruby. ¿Puedo hablar contigo en un momento? La expresión ceñuda de Ruby se reemplaza por una de sorpresa y confusión ante el tono y la petición de terciopelo. Observa a Velvet y asiente ligeramente con la cabeza, sí, claro. ¿De qué quieres hablar? La sonrisa de Velvet se ensancha ligeramente, aliviada por la respuesta de Ruby. Se coloca un poco más cerca de ella y agarra sus papeles con un poco más de fuerza mientras habla, bien, si quieres ten esto, dándole los papeles a Ruby es el dictado del profesor Oblek. Ruby acepta los papeles de Velvet y los ojea ligeramente, observando la hoja sus ojos se iluminan, esto era el dictado y este sí lo podía leer como el suyo gracias Velvet. Ruby le da un pequeño abrazo por la cintura debido a que Ruby estaba sentada y Velvet parada. El pequeño abrazo sorprende a Velvet, y se sonroja aún más por el contacto. Su corazón comienza a latir con un toque de pánico pero también de felicidad. Su mano libre de los papeles se levanta ligeramente y se coloca sobre el hombro de Ruby mientras habla, de nada, pero, había algo más que quería preguntarte. Ruby deja de abrazar a Velvet y se detiene un poco. Observando la expresión de su amiga notando que estaba nerviosa por alguna razón, se apoya en la espalda de su asiento y la mira con el papel en la mano, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieres preguntar?
El contacto con Ruby se detiene y Velvet se siente ligeramente incómodo sin el abrazo. Ella respira hondo antes de hablar y desviar la mirada hacia un costado, con demasiada vergüenza para mirarla a los ojos. Bueno, necesito saber algo. La declaración de Velvet hace que Ruby se sobresalte un poco y se sienta ligeramente nerviosa ante la situación, frunce ligeramente el ceño mientras la observa y asiente ligeramente con la cabeza. Sí, continúa, siente un nudo en la garganta y comienza a sentirse un poco nervioso, pero se obliga a seguir, aunque aún no la miraba a los ojos. Bueno, es cierto. Necesito pedirte ese favor, pero, es algo un poco, extraña, de pura casualidad ¿estás ocupada este fin de semana? La declaración de Velvet solo aumenta aún más la curiosidad y un poco la preocupación de Ruby. Levanta una ceja con gesto confundido y sacude ligeramente la cabeza. No tengo nada planeado en realidad. ¿Por qué preguntas? Cuando escuchas que está disponible un pequeño alivio la recorre, aunque no la tranquilizase por completo. Bien, bueno, el favor que quiero pedirte es algo extraño, pero, ¿podríamos ir a una cita? Las palabras de Velvet toman a Ruby por sorpresa y ella se queda de piedra por un momento, con la boca entreabierta y los ojos abiertos. ¿Qué dijiste? ¿Una cita? La mirada de Terciopelo se mantiene desviada y el rubor aumenta en sus mejillas, sintiéndose extremadamente avergonzada ante la declaración de su favor. Sin embargo, aún no ha terminado y continúa hablando, en un tono un tanto desesperado. Sí, lo que oíste, una cita, a un restaurante, solos tú y yo, ¿aceptas? Los ojos de Ruby se abren aún más y su rostro pasa de la conmoción a la sorpresa. Su mente se llena de pensamientos y preguntas, y se toma un momento para procesar la declaración de Velvet. Bueno, de acuerdo, es que, ¿por qué quieres ir a una cita conmigo? Un pequeño suspiro de alivio sale de Velvet y aunque aún se siente avergonzada y nerviosa, siente algún alivio de que ella acepte su invitación. Sin embargo, un nuevo sentimiento surge cuando Ruby pregunta. Ella balbucea por un momento e intentó responder, su mano apretando ligeramente los papeles en respuesta. Bueno, porque, bueno, su rostro se sonroja aún más y desvía la mirada aún más. Una mezcla de emociones inunda a Ruby mientras espera la respuesta de Velvet. Observa el rostro ruborizado y la forma en que Velvet evita mirar, y no puede evitar cuestionar a la misma vez que se siente ligeramente nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Te cuento luego, dijo nerviosamente Velvet mientras exhala varias veces con un sonrojo. El sábado a las 1 p.m. en el centro, ¿aceptas? La declaración solo aumenta más las emociones en Ruby y un pequeño rubor aparece en sus mejillas. Mira a Velvet y asiente ligeramente con la cabeza. Claro, de acuerdo, acepto, nos vemos el sábado. Al escuchar su aceptación, la sonrisa de Velvet se ensancha notablemente, y un pequeño brillo de felicidad se posa en sus ojos, aunque todavía está roja y un poco avergonzada. Ella respira profundamente y vuelve a recuperar un poco la calma. Bien, te veré el sábado. Aún sonrojada la mirada de Ruby se desvía un poco, también avergonzada por el intercambio, aún con el papel del dictado del profesor en la mano. Ese sí, a las 1 p.m, nos vemos entonces, dijo con un pequeño tono nervioso. Velvet sale corriendo de la vergüenza, pero eso sí tenía una gran sonrisa en su rostro. Ruby permanece sentada en su asiento, con los papeles en la mano, aún intentando procesar lo ocurrido. Observa a Velvet salir corriendo y se da cuenta de la sonrisa en su rostro antes de irse. Ruby siente su propio rostro calentándose y desvía la mirada, ligeramente avergonzada y nerviosa por la cita del próximo sábado. El intercambio había sido lleno de emociones, y Ruby aún estaba intentando procesarlo. Sin embargo, incluso con el nerviosismo de lo vaya a suceder el próximo sábado, se sintió un poco expectante, quizás incluso emocionada por ello. Mientras sus pensamientos vuelven a enfocarse en sus notas, un pequeño gesto de felicidad se despliega en su rostro. ¿Se te olvidó tus papeles? Velvet, dijo Ruby viendo que los papeles de Velvet estaban en su mesa. Ruby no recibe respuesta.